¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy la doctora Rosy y en esta ocasión vamos a hablar de rinitis alérgica. La rinitis alérgica es una enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa nasal y cuyos síntomas principales son el escurrimiento nasal, los estornudos, la congestión nasal y la comezón de la nariz. La rinitis alérgica es la enfermedad alérgica respiratoria crónica más frecuente en la mayor parte del mundo. Además, la rinitis alérgica se considera un grave problema de salud debido a que puede ocasionar alteraciones en el sueño, ausencias escolares y grandes gastos en la salud. Además, lo más importante es que la rinitis alérgica se considera un factor de riesgo para presentar asma, la cual ocasiona un gran deterioro en la calidad de vida de los niños. La rinitis alérgica ha aumentado en las últimas décadas en forma importante y este aumento es mayor en los países de América Latina y se cree que se debe a factores relacionados con el medio ambiente, con los cambios climáticos, así como otros factores relacionados con el estilo de vida occidental. La prevalencia de la rinitis alérgica es variable en el mundo, incluso dentro de un mismo país varía de un estado a otro, pero en general se considera que es de un 10 a 40% y su importancia radica en que la rinitis alérgica por sí sola se considera un predictor de asma. También en cuanto al género, la rinitis alérgica es más frecuente en las mujeres y en cuanto a la edad, la población más afectada son los niños entre los 5 y los 19 años de edad. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de la rinitis alérgica? La presencia de dos o más de los siguientes síntomas en forma recurrente se sugiere la presencia de rinitis alérgica y estos síntomas son el escurrimiento nasal, la congestión de la nariz, los estornudos, especialmente nosotros decimos paroxísticos o en salvas, es decir, son estornudos uno tras otro, sobre todo por las mañanas o por las tardes, y la presencia también de comezón de la nariz y ocasionalmente conjuntivitis. Es muy importante hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades que pueden tener síntomas parecidos. Por eso es importante hacer una historia clínica detallada. Además, debemos investigar si existen factores desencadenantes en el hogar. Si existen, tratar de evitarlos, que más adelante les voy a hablar sobre eso. También es importante investigar los antecedentes familiares y personales, sobre todo la presencia de asma o de otras enfermedades alérgicas, como por ejemplo la dermatitis atópica. También dentro del diagnóstico diferencial es muy importante analizar las características de cada uno de los síntomas. Si las estaciones del año tienen influencia sobre estos síntomas y si además también los cambios climáticos influyen en la sintomatología del niño. Y otro factor importante es saber si estos síntomas están presentes en ausencia de fiebre. Todas estas características a nosotros como médicos nos ayudan a orientarnos más hacia si se trata de una rinitis alérgica o si hay que descartar alguna otra enfermedad con síntomas similares. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos que diferenciarla con otro tipo de rinitis que no son alérgicas, como la rinitis vasomotora. También debemos diferenciarla con enfermedades infecciosas, ya sea agudas o crónicas, con enfermedades sistémicas que pudieran tener influencia en la mucosa nasal, como son fibrosis quística, inmunodeficiencias, disquinesia ciliar primaria, así como también una rinitis hormonal, sobre todo se presenta en pacientes con hipotiroidismo. Y otro diagnóstico diferencial importante es con alteraciones estructurales de la mucosa nasal, es decir, desviación del tabique nasal, presencia de pólipos nasales, hipertrofia adenoidea y algo muy frecuente en los niños, la presencia de un cuerpo extraño. En los niños que están en la etapa de exploradores que buscan y agarran cualquier cuerpo extraño, semilla, alguna parte del lapicero, alguna pequeña parte de un juguete y todo tienden a introducírselo a los orificios naturales del cuerpo, principalmente la nariz. Entonces es un diagnóstico diferencial muy importante.
¿Y qué estudios se deben solicitar en un niño con rinitis alérgica? Bueno, pues prácticamente el diagnóstico es clínico, pero cuando existe duda podemos apoyarnos con algunos otros exámenes o incluso para corroborar el diagnóstico, como es la biometría hemática. Aquí en la biometría hemática lo que buscamos es ver si existe eosinofilia, es decir, aumento en el número de eosinófilos en la sangre. Pero es importante saber que puede no haber eosinofilia y aún así tener rinitis alérgica. Otro estudio que solicitamos en ocasiones es la citología de moco nasal. También ahí vamos a buscar si estas celulitas, los eosinófilos, están presentes en mayor cantidad de lo normal en la muestra de moco de este niño. También podemos solicitar la determinación de IgE total y o específica que nos ayude al diagnóstico. Y bueno, también están las pruebas cutáneas que consisten en introducir un alérgeno específico a través de una micropunción en la piel del niño para ver si se forman anticuerpos específicos para ese determinado alérgeno. Y bueno, aquí lo importante es que cada una de estas pruebas no hacen el diagnóstico de rinitis alérgica. Es el conjunto de la sintomatología, los antecedentes del paciente y estos hallazgos de laboratorio. También a veces podemos solicitar radiografías o bien una tomografía axial computada, y esto más bien es para buscar si existen comorbilidades producidas por la rinitis alérgica de larga evolución o que no ha sido tratada en forma adecuada. Y en estos casos, bueno, el tratamiento deberá ser enfocado tanto a la rinitis alérgica como a la comorbilidad que tiene el niño en ese momento. ¿Y cómo se clasifica la rinitis alérgica? Nosotros nos basamos en la guía ARIA, que significa rinitis alérgica y su impacto en asma. En esta guía, la rinitis alérgica se divide en intermitente y persistente, y esto va a depender de cuántos días de la semana o cuántas semanas en forma continua el niño presenta síntomas de rinitis alérgica. A su vez, esta rinitis alérgica intermitente o persistente la vamos a dividir en leve y moderada o grave. Leve son dos, leve y moderada grave. En este caso va a depender de si el niño ya estos síntomas le están afectando el sueño, si ya le están afectando sus actividades diarias como comer, jugar o hacer sus actividades escolares. También va a depender de si ya le está ocasionando ausencias escolares y si los síntomas son muy molestos. Dependiendo de eso, nosotros clasificamos a la rinitis en intermitente o persistente y leve o moderada severa. Y esto nos va a ayudar a nosotros como médicos a iniciarle un tratamiento de acuerdo a la severidad del cuadro. ¿Y cómo se da todo este proceso de rinitis alérgica? Pues todo este proceso alérgico comienza con la fase de sensibilización, que consiste en la fase en que por primera vez en su vida la mucosa nasal del niño entra en contacto con determinado alérgeno. En esta ocasión, el niño no va a presentar ningún problema. El problema comienza a partir de la reexposición a este alérgeno, en donde se va a producir una cascada de eventos fisiopatológicos en el cuerpo y empiezan a producirse entonces los síntomas de rinitis alérgica. Entonces, esta cascada de eventos tiene dos fases, una fase inicial o temprana y una fase tardía. La fase inicial comienza los primeros minutos tras la exposición, y en esta fase las principales células son los mastocitos y eosinófilos, que van a liberar una gran cantidad de sustancias inflamatorias que van a terminar produciendo una gran cantidad de inmunoglobulina E, y finalmente van a producir daño en el epitelio, van a producir irritación de unas fibras nerviosas, que esto como consecuencia final pues va a dar todos los síntomas de la rinitis alérgica: prurito, estornudos, escurrimiento nasal, congestión de la nariz. Y luego viene la fase tardía, que se va a presentar entre 2 y 6 horas después de iniciado el proceso, y aquí llegan otras celulitas también mediadoras de sustancias inflamatorias. Estas celulitas van a ser los neutrófilos, los eosinófilos y los linfocitos T, y también van a producir una gran cantidad de IgE y una gran cantidad de sustancias inflamatorias que también van a producir
daño del epitelio, van a producir que se liberen más sustancias proinflamatorias, como por ejemplo el óxido nítrico, que al aumentar la cantidad de óxido nítrico en la mucosa nasal, esto va a perpetuar la liberación de sustancias proinflamatorias y con esto pues va a perpetuar los síntomas de la rinitis alérgica. ¿Y cuáles son los síntomas de la rinitis alérgica? Bueno, pues ya los mencionamos anteriormente y son obstrucción nasal, que a su vez esto le va a ocasionar que el niño respire por la boca y esto a la larga trae otro tipo de consecuencias delicadas. También la obstrucción nasal pues va a hacer que el niño pierda un poco el olor, pierda un poco el sabor de los alimentos, que ronque. También le va a ocasionar otro síntoma, pues es el escurrimiento nasal, que esto les ocasiona mucha molestia a los niños, pero tienen que estarse sonando frecuentemente la nariz. Los estornudos, ese es otro síntoma. Y bueno, otro síntoma importante pues es la comezón de la nariz, la comezón del paladar, comezón de los ojos rojos y llorosos. En ocasiones puede haber epistaxis, que es el sangrado de la nariz, mayor irritabilidad, es un niño que está molesto, que está inquieto, porque bueno, aunque no se siente muy mal, digamos, en cuanto a gravedad, pero sí se siente molesto por tanta sintomatología. Dentro del tratamiento de la rinitis alérgica tenemos el tratamiento no farmacológico, que consiste en dos pilares principales: la educación del niño mayorcito, cuando ya está grandecito, y de su familia, y el control ambiental adecuado. Dentro de la educación al niño y a su familia, bueno, nosotros como médicos tenemos que brindarle las estrategias para que podamos disminuir en lo más posible la sintomatología del niño. En cuanto al control ambiental adecuado, también debemos de tratar de mostrar qué acciones pueden hacer los padres en casa para disminuir o eliminar el alérgeno del hogar que puede estar ocasionando los síntomas de la rinitis alérgica. Y todo esto está enfocado en disminuir la cantidad de medicamentos utilizados en cada niño, sobre todo evitar la progresión de la enfermedad alérgica, así como también disminuir la sensibilización a otros alérgenos y darle una mejor calidad de vida al niño. En el caso de los ácaros, bueno, los ácaros son los aeroalérgenos más frecuentes que causan alergias. Y bueno, las medidas para disminuir su presencia en el hogar que pueden ayudar, pues es el uso de fundas contra ácaros para almohadas y colchones, disminuir en lo posible la cantidad de objetos que acumulen polvo. Otra medida importante es quitar alfombras y tapetes de nuestros hogares. También se puede utilizar lo que es el lavado de las sábanas en un calor entre 55 y 60 grados. Y también utilizar una aspiradora con filtros EPA, que son filtros de alta eficacia para disminuir en lo posible la mayor cantidad de polvo. En el caso de los hongos, bueno, los hongos son tan pequeñitos que su tamaño les permite llegar hasta el fondo del árbol respiratorio. Entonces, para las acciones para disminuir su presencia en el hogar, pues es que a las habitaciones les dé la luz solar. Otro factor importante, otra acción importante es reparar las goteras, quitar las manchas de humedad. Otro factor importante es no tener plantas naturales dentro del hogar. Otro factor importante es cambiar o darle mantenimiento a los climas de nuestro hogar. En cuanto a las mascotas, bueno, se considera que los alérgenos están en la saliva, en la materia fecal y en la orina de los animales. Entonces, si tenemos mascotas en casa, es importante la limpieza diaria de la mascota, así como también del área donde reposa la mascota, para evitar que estos alérgenos sean llevados por el viento cientos de kilómetros y puedan afectar a personas o niños que incluso no estén cerca de la mascota. En cuanto al tratamiento farmacológico, bueno, utilizamos una gran gama de medicamentos
que dependiendo de la severidad del cuadro podemos utilizar solos o en combinación. Y dentro de ellos tenemos los antihistamínicos orales o intranasales, los esteroides, también orales o intranasales, los descongestivos, los anticolinérgicos y los antileucotrienos. Es importante que esta decisión de qué medicamentos utilizar sea tomada por un especialista. Nunca se debe automedicar al niño por los posibles efectos secundarios que les puedan ocasionar. Y en el caso de los pacientes que tienen una rinitis alérgica mediada por IgE, bueno, y que no responden a estos medicamentos, al tratamiento habitual, bueno, entonces estos niños deben ser valorados para recibir inmunoterapia, que el objetivo de la inmunoterapia es producir una desensibilización a un alérgeno específico. Como ven, es muy importante el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado de los niños con rinitis alérgica para ayudar a disminuir el gran impacto en la calidad de vida de los niños que padecen rinitis alérgica, así como también minimizar lo más que se pueda la cantidad de síntomas que tenga el niño, y también pues para evitar lo principal, las comorbilidades a las cuales se asocia la rinitis alérgica. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video, se los agradezco mucho. Y si tienen dudas, escríbanmelas en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Bye.